Excelentísimo señor secretario general iberoamericano, excelentísimo señor director para Europa de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, excelentísima señora embajadora de Guatemala ante el Reino de España, excelentísimo señor embajador de El Salvador ante el Reino de España, don Michael Penfold, director de Políticas Públicas y Competitividad de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, que hoy presenta el informe hacia una nueva agenda de inversión extranjera directa, tendencias y realidades en América Latina. Don Germán Ríos, director de Asuntos Estratégicos de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, y doña Arantxa Díaz Lladó, directora de Relaciones Institucionales Corporativa de Telefónica. Señoras y señores, buenos días y bienvenidos a la Casa de América, a esta nueva edición, a este primer seminario sobre el nuevo ciclo que inaugura la Casa de América en este 2014, Cuestiones Estratégicas de América. Y quiero dar las gracias, en primer lugar, a los conferenciantes y, en particular, a la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, por dos razones. Porque a final de año pasado firmamos un convenio estratégico para ambas instituciones, por la cual la CAF, a partir de ese momento, forma parte del alto patronato de la Casa de América, que preside, como saben, Su Majestad el Rey. Y también hoy contamos con otro patrono, con Telefónica, que compartirá sus ideas sobre un aspecto tan importante como la competitividad. Y también, como decía, gracias a la CAF, no solo por formar parte de nuestro alto patronato, sino porque juntos hemos puesto en marcha este ciclo que consideramos importante, que se hable de los temas estratégicos de América Latina. Esta Casa de América, que es un punto de encuentro entre el viejo y el nuevo mundo, y un lugar para conocer la realidad americana. Hoy más que nunca, en esta última etapa de la historia moderna, España tiene una presencia muy importante en el continente americano, tanto en América Latina como en Norteamérica. Se ha visto en la crisis cómo las empresas españolas han multiplicado casi por 3 su presencia como inversores en Estados Unidos, y muchos españoles están viendo América como un lugar de oportunidades, porque lo es. Y por tanto la Casa de América tiene la obligación, tiene el mandato, tiene la misión de que se conozca con certeza, con rigor, cuál es esa realidad tan diversa de un continente, el más diverso del mundo, por diversas razones. Latinoamérica en esta última década ha tenido un crecimiento en general prodigioso, gracias a su estabilidad macro y a su estabilidad política. Y en 20 años, para ponerlo en perspectiva, en Latinoamérica 70 millones de personas han abandonado la pobreza, 50 millones en la última década, en torno a 40 millones en Brasil, para que tengamos presente cuáles son esas grandes cifras. Es una clase media emergente, una clase media viva, pero también, como bien decía el otro día en esta Casa de América don Enrique Iglesias, una clase media frágil, una clase media que, al ser incipiente, tiene una serie de preocupaciones y una serie de demandas que los gobiernos tienen que continuar con la senda de reformas para que se puedan consolidar. La pregunta que se tiene que hacer en América Latina, como la que también nos tenemos que hacer en España, es ¿qué queremos ser de mayores? ¿Y qué queremos ser de mayores? O esa pregunta se responde a través de una agenda de reformas estructurales necesarias, como ya así se ha podido ver en el último informe del Global Competitive Index. Les hemos facilitado un artículo que tuve oportunidad de escribir hace unos meses, en los que se ponía de manifiesto cuáles son esas reformas necesarias en América Latina para que sea una región donde haya una mayor productividad de su economía, donde efectivamente haya más competitividad y pueda jugar un papel decisivo en este siglo XXI de la globalización total en el que estamos inmersos. Por supuesto, una economía en la que la industria tenga un papel relevante, porque si algo se ha visto en esta crisis es que aquellas economías donde el porcentaje industrial es mayor han podido salir más fortalecidos. Y, por supuesto, una industria que genere productos de valor añadido, es decir, no solo una economía o una región que es exportadora de commodities, de materias primas, sino que aprovecha esas commodities al mismo tiempo para producir
productos de valor añadido que se inserten y servicios que se inserten en las cadenas de valor que está generando esta globalización. El futuro de América Latina es un futuro prometedor si tenemos en cuenta que, en mi opinión, en la opinión de algunos, está en estos momentos en el centro del mundo. Por un lado, su dimensión atlántica. Ahora mismo, como saben, se está negociando el acuerdo de libre comercio entre Europa y Estados Unidos. Por tanto, eso va a tener una serie de elementos importantes y de retos para América Latina. Recientemente, Colombia y Perú han firmado un acuerdo de asociación con la Unión Europea y no hay que olvidar la presencia de Asia y de China en particular en América Latina. Como saben, por ejemplo, el principal socio comercial de Chile es China y hay países, entre ellos Chile, Colombia, la Alianza del Pacífico, que tienen una red de acuerdos comerciales muy importantes con el mundo y en particular con la región Asia-Pacífico. Por tanto, es una región que tiene por delante grandes oportunidades y algunos retos que con sabiduría y con criterio, a través de una agenda de reformas importantes, podrán abordar esos retos y continuar dándole a esa clase media emergente continuar dándole oportunidades y que más personas, más millones de personas abandonen la pobreza y se integren en la misma. En definitiva, les doy las gracias por estar hoy con nosotros en este, para nosotros, importante ciclo, y tiene la palabra don Guillermo Fernández de Soto. Muchas gracias. Apreciado Tomás, señor secretario general iberoamericano, don Enrique Iglesias, señores embajadores, invitados especiales y queridos expositores y compañeros. Mis palabras son muy breves, son para destacar lo que ya Tomás ha señalado, la satisfacción que tenemos de formar parte del Alto Patronato de Casa América. Casa América es sin duda una institución emblemática de España y de Iberoamérica. Quien pasa por esta hermosa casa no solamente conoce de su belleza y de su historia, sino que se nutre del conocimiento y de la inteligencia que a lo largo de tantos años hemos podido comprobar existe en Iberoamérica. Para nosotros es un gran honor haber sido incorporados al Alto Patronato de Casa América. Pero conversando con Tomás quisimos que esto no fuese simplemente algo simbólico, sino que verdaderamente en un momento en el que las oportunidades en América Latina son grandes, pudiésemos a través de unos foros, a través de unos eventos muy bien estructurados, poder compartir con amigos como ustedes las experiencias que tiene nuestro banco, un banco que ha crecido significativamente en los últimos años y que representa cerca del 35% del financiamiento multilateral en la región, pero que adicionalmente es un banco de desarrollo que se preocupa por los temas de la innovación, por los temas del conocimiento, y probablemente no hay lugar mejor en Madrid para poder presentar estos resultados de estudios que nuestra institución ofrece como un aporte para mejorar el conocimiento de América Latina. Es así como hemos acordado realizar varios foros en el presente año. Este foro es el primero que va a celebrarse, que estamos celebrando, en donde vamos a presentar efectivamente el informe del panorama de la inversión extranjera en América Latina, que como ya tendrán oportunidad Michael y Germán de mostrar, ofrece un panorama muy claro de las oportunidades y las realidades que hay en nuestra región. Pero igualmente en las próximas semanas haremos otro foro donde presentaremos las oportunidades en materia de infraestructura. Si en algo se ha distinguido nuestra institución es en el formidable apoyo que ha venido dándole a la infraestructura en la región, particularmente con un criterio integral desde cuando se hizo el IRSA, el más ambicioso plan para lograr que la región supere el gap
que tiene en materia de infraestructuras, que como ya muchos de ustedes saben, representará un esfuerzo, si queremos superarlo, de aproximadamente 200 o 250 mil millones de dólares en los próximos años, por lo menos en un horizonte del 2030, para poder superar esa brecha. Igualmente vamos a hacer otro encuentro sobre pequeñas y medianas empresas. Las pequeñas y medianas empresas son fundamentales para nuestra institución. En buena parte a eso es a lo que ha obedecido el extraordinario trabajo que hemos hecho con el Instituto de Crédito Oficial de España, con el ICO, que ha sido un aliado extraordinario para poder, con nuestros recursos, apoyar a la pequeña y mediana empresa que tiene proyectos en la región. Ese será un foro muy interesante porque cada vez que uno recorre España, del norte al sur, o igualmente cada vez que uno recorre otros países, se da cuenta cómo la fortaleza de la pequeña y mediana empresa ha sido fundamental y ha sido uno de los grandes motores del crecimiento europeo. También vamos a mostrar las oportunidades en energía. Nuestro banco hoy en día es el primer financiador en materia de energía en la región. Y estos estudios que hemos hecho muestran cómo es de importante no solamente hacerlo, sino vender las oportunidades y mostrar el conocimiento agregado que ya tiene el banco en estos temas. Por lo tanto, energía será otro de los temas para mostrar oportunidades en América Latina. Y finalmente vamos a terminar en algún momento del año, estamos acordando las fechas con Tomás, para hablar de las multilatinas. Esas empresas que, como hoy seguramente Michael nos presentará, pues han representado un avance importante en temas de inversión en la región, pero queremos contar la experiencia de lo que son las multilatinas en España, en Portugal y por supuesto lo que hacen las multilatinas también ya hoy en América Latina. De manera que yo los invito a escuchar a nuestros dos conferencistas, a nuestros dos expositores. Son curiosamente dos venezolanos de la más alta calidad y competencia que uno pueda encontrar para presentar estos dos temas. Michael es nuestro director, como ya señalaba Tomás, para todos los temas que tienen que ver con inversión y con competitividad. Y Germán, a quien muchos de ustedes ya conocen, es no solamente un extraordinario académico, sino nuestro director estratégico, que desde aquí también mira y atiende otras áreas de extensión de nuestro banco en Asia. De manera que yo estoy seguro que ellos, que son mucho mejores presentadores y mucho más animados que yo, pues van a poder hacer de este informe algo muy, muy grato. Quiero agradecerle también especialmente a Telefónica, a Arantxa, por haber querido acompañarnos en este foro para que nos cuente desde el punto de vista de esta importantísima institución lo que es el mundo del futuro, el mundo de la sociedad de la información, el mundo digital. De manera que gracias a Telefónica y Arantxa por su presencia, y a ustedes igualmente por acompañarnos en el día de hoy. Estoy seguro que estos estudios serán de su completo interés. Mil gracias. Buenos días, un verdadero placer estar acá con ustedes el día de hoy y poder compartir los resultados de este estudio sobre inversión extranjera. Y lo primero que quiero hacer es tratar de explicarles la motivación central detrás del estudio y por qué como Banco de Desarrollo nos interesaba entender cuáles son las nuevas tendencias que estamos viendo en materia de inversión en América Latina. Sin duda, hoy la región, después de reformas fiscales muy complejas, de procesos de apertura, está en una posición privilegiada, con retos enormes, pero sobre todo la región ha pasado a ser importante en las estrategias de crecimiento de muchas empresas multinacionales, no solamente en Europa o en los Estados Unidos, sino incluso asiáticas, chinas, incluso también de las propias empresas latinoamericanas. Y además de eso, estamos viendo en la región el surgimiento de nuevos tipos de inversión, fondos de capital de riesgo que están entrando en América Latina,
interés en creación de centros de investigación y desarrollo, que son tendencias muy recientes e incipientes que nos interesaban de alguna manera entender para ver cuáles son los grandes retos y la nueva agenda que tiene América Latina en materia de inversión. La presentación básicamente va a ser varias cosas. La primera, compartir con ustedes una descripción muy breve de cuáles son, de forma muy estilizada, las principales tendencias de ese comportamiento de la inversión extranjera directa en América Latina, qué está pasando, cómo comparamos con el resto del mundo, qué está pasando en el tema regulatorio en América Latina, en particular, qué tan abiertos están sus distintos sectores, qué tan regulados o bien regulados están para permitir procesos de arbitraje, para registrar la inversión. Y luego quiero entrar en todo lo que tiene que ver con el desempeño comparativo dentro de la región, para ver un poco dónde están los distintos países y culminar con estas nuevas tendencias que, como vamos a ver, son 5 grandes tendencias, entre las que está el surgimiento del capital de riesgo en la región, el surgimiento de las clases medias como un motor importante de la inversión en la región, además de temas vinculados con la investigación y el desarrollo y las famosas multilatinas, para culminar un poco con los determinantes de esa inversión en la región. Hoy en día, América Latina está, en términos de flujos, atrayendo más de 140.000 millones de dólares en inversión. Son montos realmente importantes, sustantivos. Y no solamente son sustantivos en términos de los flujos de entrada, sino que la región también ha pasado a ser una originadora importante de inversión. Y esta línea de abajo, la línea azul, básicamente lo que muestra es el surgimiento de esas famosas multilatinas. Es decir, América Latina no solamente está hoy compitiendo por la entrada de capitales exitosamente, sino que además está originando inversión dentro de la región y fuera de la región. Y en términos netos, básicamente estamos hablando de 120.000 millones de dólares que actualmente la región está trayendo y que en los últimos 5 años ha venido creciendo consecutivamente. Producto, como dije, de cambios importantes en la región, de una percepción de mejora de mercado muy grande y de una percepción de que el crecimiento de la región implica oportunidades para las empresas extranjeras, particularmente en países que tradicionalmente han traído inversión, como México o Brasil, pero también en mercados emergentes que están empezando a ser altamente atractivos, como puede ser Perú, Colombia, Panamá y Uruguay. Ahora, si uno compara los flujos con el resto de América, del mundo, en particular con el sudeste asiático, con Asia en términos generales, con China, con Europa del Este, nos encontramos que en términos de los stocks acumulados de inversión, América Latina hoy también está en una posición muy privilegiada y tácticamente tenemos los mismos niveles de acumulación de inversión extranjera que el sudeste asiático, pero muy por debajo todavía de Europa del Este. Entonces, la región en términos de inversión hoy está en una posición realmente importante, competitiva, con un rezago todavía con respecto a algunas otras regiones, particularmente Europa del Este, pero con una mejora sustancial que incluso lo lleva a poder competir exitosamente con el sudeste asiático. Lo que es interesante, y esto es uno de los cambios más importantes en América Latina, es el origen de esa inversión. En la década de los 90, buena parte de esa inversión extranjera, directa, en América Latina estuvo signada por oportunidades, productos de procesos de reforma fiscal que conllevaban a procesos de privatización de activos estatales. Y básicamente lo que teníamos era una entrada de inversión muy importante para aprovechar las oportunidades que esa apertura generaba, fundamentalmente en los sectores de servicio. Y esa inversión era una inversión cuyo origen fundamentalmente era europeo, español, buena parte, y también norteamericano, estadounidense, canadiense. Hoy en día,
la tendencia es no solamente cuantitativamente distinta, sino cualitativamente distinta. Es decir, estamos en una fase donde esas entradas ya no están respondiendo solo a oportunidades que surgen producto del contexto macroeconómico de los países o de las crisis macroeconómicas que tenían los países, particularmente la crisis de la deuda en los años 90, sino que responden ya a dinámicas propias de los mercados latinoamericanos. Y es así como hoy en día, básicamente, esa inversión sigue siendo liderada por Europa y los Estados Unidos, pero surgen dos nuevos orígenes importantes para América Latina en términos de inversión. Asia, particularmente China, y vamos a ver con más detalle cómo es esta inversión china en la región, dónde está invirtiendo y qué tipo de inversión es. Y en segundo lugar, un origen de la inversión extranjera que se origina dentro de la propia región. Es decir, hoy en día tenemos una inversión extranjera directa que se origina dentro de la propia región, que es la llamada inversión de las multilatinas. Adicionalmente, hay otro cambio cualitativo con respecto a la década de los 90. Buena parte de los componentes de esa inversión en la década de los 90 estaban orientados básicamente a contribuciones de capital, de financiamientos externos realmente a esas inversiones. Y como vemos en esta lámina, entre el 2005 y 2007, principios del milenio, ese era fundamentalmente el componente central detrás del financiamiento de la inversión. Hoy en día, en los últimos años, el componente es fundamentalmente de reinversión. Y este es un cambio que es realmente importante. Es un cambio que quiero distinguir particularmente como importante porque implica que las empresas multinacionales están empezando a reinvertir en procesos de crecimiento que consideran sostenidos de los mercados latinoamericanos y que los va a llevar ineludiblemente a mayor innovación, a mayor transferencia tecnológica para poder sostener el crecimiento de esas inversiones dentro de América Latina. Entonces, este es un cambio también cualitativamente importante. Y no es casual que en parte también eso responde al hecho que el perfil de riesgo de la región ha mejorado enormemente y que buena parte de los países latinoamericanos, salvo unas excepciones, son hoy en día, o al menos los países más importantes en este juego, son países que tienen perfil de riesgo ya de inversión. Pero adicionalmente también está cambiando la estructura o la forma o los sectores donde esa inversión estaba entrando. Antes, en la década de los 90, como dije, esa inversión estaba centrada fundamentalmente en servicios. Servicios sigue siendo hoy el principal sector que está trayendo inversión en la región y vemos que el sector de recursos naturales empieza a tener un crecimiento importante de atracción e inversión, en particular porque tienes países como Colombia o como Perú, donde ha habido un proceso de apertura, particularmente en los sectores mineros y petroleros, que ha hecho mucho más atractivos esos sectores. Pero ese fenómeno de los recursos naturales es un fenómeno reciente, no es un fenómeno de la década anterior ni de los últimos 20 años, es un fenómeno relativamente reciente que se va a incrementar a su vez con el proceso de apertura energética que estamos viendo también en México. Entonces, esa tendencia es nueva. Pero también vemos que el sector manufacturero está trayendo inversión. Es decir, nosotros tenemos esta especie de visión muy particular, que ciertamente es real, que estamos en un proceso de maldición de los recursos naturales y que la inversión que está entrando en la región está vinculada estrictamente a los commodities, pero también es cierto que ha habido un proceso de atracción de inversión, particularmente cierto en México y Brasil, y crecientemente en Colombia, Chile y Perú, en el sector manufacturero. Pero es una inversión muy orientada al mercado interno, muy orientada a la dinámica de crecimiento del mercado interno y no a la atracción de inversión en esos países como plataforma de exportación para acceder a otros mercados. Entonces aquí hay un cambio cualitativo también importante en términos de el tipo de sectores que están emergiendo en América Latina. ¿Qué está pasando con la regulación?
En términos generales, América Latina es muy abierta. En términos globales, América Latina es muy abierta a la inversión extranjera. Somos un poco menos abiertos que Europa del Este, pero mucho más abiertos que los países de la OECD y que la África subsahariana, que el sudeste asiático. Es decir, hay realmente un proceso de apertura importante. Ahora, ese proceso de apertura de sectores es particularmente abierto para los países pequeños, centroamericanos, suramericanos, pero no tan abierto particularmente para los países más grandes como México, por ejemplo. Y sin embargo, México, que era en términos de inversión el país con más regulación y más limitaciones sectoriales para entrar en ciertos sectores, como por ejemplo energía, entretenimiento, televisión, radio, etcétera, hoy está en un proceso, producto de las reformas que se vienen implementando, muy importante de apertura en esos sectores, o por la vía de cambios regulatorios y constitucionales, como en el sector energético, o de cambios incluso legales y de competencia a nivel de otros sectores más vinculados con el área de servicio. Pero en términos generales, tenemos pocas restricciones a la inversión. Ahora uno se pregunta, bueno, eso es en términos de la apertura, pero ¿cómo estamos a nivel de registro? No de las empresas en general, no del doing business de todas las empresas, sino de las empresas extranjeras. ¿Qué tan difícil es hacer negocio para las empresas extranjeras en nuestros países? Y sin duda, aquí es un tema importante, donde la región tiene un rezago en términos de su agenda, porque en América Latina se requieren más procedimientos y tiempo para constituir una empresa de propiedad extranjera. Y en particular, si ustedes ven, no solamente los procedimientos son engorrosos para las empresas, digamos, nacionales, sino que en términos de pasos añadidos, esos costos pasan a ser altos para las empresas extranjeras. Adicionalmente, uno se preguntaría, bueno, en términos de arbitrajes, ¿qué tan fácil acceso hay al arbitraje para esa inversión? ¿Qué tipo de controversias pueden ser resueltos dentro de los mecanismos de arbitraje? Y aquí nos encontramos que en términos de los tópicos que pueden ser arbitrados dentro de la inversión extranjera, básicamente América Latina cubre buena parte de esos tópicos, salvo todo lo que tiene que ver con conflictos laborales, todo lo que tiene que ver con liquidaciones y quiebras, pero el resto de los temas básicamente sujetos de arbitraje en términos generales. Por lo tanto, América Latina también ha hecho progresos importantes en el tema regulatorio a nivel de arbitraje, pero el problema está en qué tan funcional es ese mecanismo, qué tan eficiente es ese mecanismo, y nos encontramos que en términos generales una disputa puede durar desde alrededor de 100 días en Honduras, por ejemplo, hasta tanto como 495 días en Chile. Es decir, el mecanismo existe, pero no es muy efectivo en términos de su utilización. No solamente para los países, digamos, que uno pensaría que son más engorrosos, sino incluso para aquellos que uno piensa que son, digamos, la niña bonita de la casa, como puede ser, por ejemplo, un país tremendamente exitoso en materia económica y de atracción de inversiones, como sin duda alguna lo es Chile. Y además de eso, en 5 países de toda la región, como por ejemplo Nicaragua, Bolivia, Guatemala, Ecuador y Honduras, toma menos de un año. Es decir, países pequeños en Centroamérica es bastante efectivo el tema arbitral, mientras que en países muy grandes, como por ejemplo Brasil, 6 años. ¿No? Entonces, ahí yo creo que la nueva agenda en materia de inversión extranjera está hoy en día, o debería estar hoy en día, mucho más orientado a garantizar la implementación de este tipo de procedimientos y su eficiencia. Pero no solamente el tema regulatorio es preocupante en términos del acceso y la eficiencia al tema arbitral, sino que un tema adicional tiene que ver con uno de los temas que yo creo que ha sido más olvidado
en la región que tiene que ver con el funcionamiento de los mercados laborales, que tiene que ver con la capacidad de la región de atraer talento en términos temporales, pero también en términos permanentes, que es una fuente de innovación fundamental y que es un elemento central para garantizar que esa inversión realmente tenga efectos de derrame importante. En términos generales, en América Latina, obtener el permiso temporal, es decir, el de los expatriados de trabajo, toma 3 semanas más que el promedio global. Y este es un tema absolutamente crítico. O sea, este es un tema que luce pequeño, pero que en una nueva agenda de inversión es absolutamente central, sobre todo si queremos que la inversión, digamos, tenga esos efectos sobre temas de transferencia tecnológica y de difusión tecnológica y de innovación. Ahora, yo quisiera hablar un poco de qué está pasando en términos comparativos. En esta lámina, básicamente, lo que utilizamos es, basados en la UNCTAD, lo que es el potencial de atracción que tiene un país, es decir, lo que realmente pudiese atraer, dado sus condiciones de mercado, su tamaño, sus niveles de infraestructura, y lo que efectivamente están atrayendo. Y eso nos permite, de alguna manera, ver esto en términos relativos, es decir, no es justo comparar a México con Honduras o con Nicaragua, y nos permite además entender un poco dinámicamente qué está pasando en la región. Y nos encontramos realmente que hay países que están teniendo un desempeño importante, que son relativamente pequeños en términos de su tamaño, pero que están teniendo desempeños muy importantes en materia de inversión. Panamá, Chile, Nicaragua, Costa Rica, Uruguay, Perú y la misma Colombia. Es decir, son países que están teniendo, incluso en el caso de Nicaragua, uno podría considerar que es sorprendente, pero realmente importante en términos del éxito que han tenido. Y otros países que pudieran estar atrayendo mucho más, a pesar de que son muy grandes, como México y Brasil, han tenido un desempeño muy bueno en términos del monto general que están trayendo, pero donde todavía tienen un potencial no alcanzado también muy importante. Ahora, ¿a qué responde esa inversión? ¿Qué la está impulsando? Por un lado, sabemos, y esta relación es muy robusta, y es una relación que en la década de los 90 no era tan robusta, que ese proceso de atracción de inversiones está muy vinculado al grado de apertura en términos de importaciones más importaciones sobre el PIB en la región. Es decir, la dinámica de apertura está teniendo un efecto importante sobre la capacidad de los países de atraer inversión. Lo que no está ocurriendo, que sí es preocupante, es que esa dinámica de atracción de inversiones no viene dada necesariamente por mejoras competitivas. Es decir, la competitividad no pareciera ser uno de los impulsores o de los drivers principales en el proceso de atracción de inversiones. Y creo yo, también es una nueva agenda para los gobiernos, que es cómo logramos realmente empezar a atraer cierto tipo de inversión donde los criterios de competitividad y no solamente los criterios de crecimiento del mercado interno, por ejemplo, sean realmente drivers importantes en la localización de la inversión. Y eso lleva a los países inevitablemente a ver cómo vinculan el tema de diversificación de su matriz exportadora al tema de la inversión extranjera directa. ¿Cuáles son las nuevas tendencias? ¿Qué vemos que es nuevo? Ya voy culminando. Vemos un primer gran fenómeno que es muy importante, pero no sabemos exactamente cómo es que es importante, y que tiene que ver con un proceso de transformación social muy profundo que está ocurriendo en la región, que tiene que ver con el surgimiento de las clases medias o de esa clase media frágil, como mencionaba Tomás, que está en el centro de la atención
de muchas de las empresas que están entrando en la región, como dije, no animadas tanto por ver la región como una plataforma exportadora, y quizás México es una gran excepción en ese proceso, sino como acceso a crecimiento a través de estos mercados domésticos en la región. Entonces, ahí hay un fenómeno muy importante. Ahora, alrededor de eso hay 4 elementos claves que están surgiendo. Primer elemento, la región por primera vez está viendo la entrada de fondos de capital de riesgo en América Latina. Es decir, que la región está viendo la entrada de inversión a empresas con capacidades de crecimiento dinámicas, particularmente medianas empresas con potencial de gran crecimiento que antes no estaban entrando en la región. Y sin duda, como vamos a ver, América Latina no es un gran player en este proceso, pero es un fenómeno incipiente, nuevo e importante. Segundo factor nuevo en la dinámica de inversión. Ciertamente, salvo países como México, que habían logrado atraer ciertos centros de investigación y desarrollo a sus países, la dinámica de inversión alrededor de la investigación y desarrollo en América Latina estaba prácticamente ausente. Y sin embargo empezamos a ver cómo empresas multinacionales empiezan a ver, particularmente en países como Chile, como Panamá, como Brasil, centros en los cuales pueden instalar sus centros regionales de investigación y desarrollo. Luego hay un fenómeno que tiene que ver con China y con esta diversificación asiática de la atracción de inversiones, y es que sin duda alguna China es un gran player en la región, que es algo nuevo, no estaba, pero es muy especial y muy particular, y voy a explicar por qué con más detalle. Y es muy diferente ese tipo de inversión al tipo de inversión el resto de la región está recibiendo desde las multilatinas, la inversión europea o la inversión norteamericana. Y finalmente, la otra tendencia tiene que ver con esta inversión de origen latinoamericano, las multilatinas, donde no solamente las grandes empresas latinoamericanas son las que están llevando a cabo este proceso, sino donde la mediana empresa latinoamericana también está empezando a seguir, a follow up a esas grandes empresas latinas, tratando de internacionalizarse a través de la integración de cadenas regionales. Es un proceso muy incipiente y donde hoy en día, y esto lo digo con dolor además, la integración en América Latina se está dando más por la vía de la inversión que por la vía del comercio, lo cual sabemos que en el largo plazo va a ser insostenible. Es decir, es difícil pensar que vamos a poder avanzar con una agenda de integración exclusivamente por la vía de la inversión que no esté complementado a nivel del funcionamiento del comercio intrarregional fundamentalmente. En términos de capital de riesgo, América Latina no es un player. Apenas estamos atrayendo cerca de 6.5 mil millones de dólares en inversión de capital de riesgo. Entonces apenas el 5% de los flujos globales. Es un jugador muy pequeño, pero esto es un proceso relativamente nuevo. Y no solamente es nuevo, sino que además hay una percepción por parte de los inversionistas donde se quieren o ven la necesidad de mantener o aumentar sus compromisos dentro de la región. Entonces, aquí, ¿cuál es el gran reto para la región? Aquí el gran reto de la región es identificar realmente esos proyectos innovadores, esos proyectos emprendedores o esas empresas de mediano y pequeño tamaño con potencial de crecimiento que puedan ser objeto de esa inversión. Yo veo que en Europa hoy en día está ocurriendo un fenómeno interesante hacia América Latina y va más allá del tema, digamos, comercial, y es cómo puede América Latina aprovechar a la pequeña y mediana empresa europea que tiene innovación, que tiene tecnología, precisamente para entrar en una región donde medianas empresas requieren ese tipo de tecnología para poder crecer y donde cada vez hay más acceso a este tipo de capital de riesgo para poder invertir en este tipo de empresas. Ahí hay, yo creo que un proceso, un nicho nuevo en la región que estamos observando y en la cual los países van a tener que dedicarle muchísima atención. En el tema de investigación y desarrollo, sin duda alguna, el financiamiento fundamental
Los niveles de investigación y desarrollo en América Latina sabemos que son bajísimos. Pero además no solamente son bajos, sino que el principal componente financiero de esa inversión es pública, no es privada. Entonces, uno quiere ver que los países, el sector privado empiece a invertir en innovación y desarrollo. Y esto lo estamos empezando a ver muy incipientemente, pero particularmente en países como Brasil, como Chile y México, el componente privado de ese tipo de inversión empieza a crecer. Y no es casual que el surgimiento de estos fondos de capital de riesgo esté vinculado también con esta nueva tendencia, particularmente en estos 3 mercados, y empezamos a ver, por ejemplo, empresas multinacionales también que empiezan a invertir en investigación y desarrollo. En particular, creo yo, y hay que ver cuál es la racionalidad corporativa para instalar esos centros en América Latina, creo yo obedece al surgimiento de esas clases medias que van a implicar procesos de innovación de productos, procesos de innovación en canales de distribución, etcétera, que le permitan realmente acceder a esas oportunidades de crecimiento que tienen en la región. China como inversionista. Y aquí quiero decir lo especial que es China. Todo el mundo está preocupado por China. Qué tan importante es, pero es que es muy único, es muy especial y voy a explicar por qué. Primero, sin duda alguna es importante. O sea, América Latina es el segundo destino de inversión extranjera directa de China. El segundo destino. Es decir, es importante. Estratégicamente la región ha pasado a ser importante, evidentemente por el tema de los recursos naturales y los commodities, tanto en el sector energético, pero también en el sector agrícola. Entonces, ahí hay un tema estratégico. Pero lo que es nuevo y lo que es único de China es que esa inversión extranjera está guiada por empresas de origen estatal. Eso es lo que es nuevo. Y eso implica una dinámica de state to state, estado a estado en la inversión, que es muy diferente a los flujos de inversión que venimos viendo de Europa o los Estados Unidos. Entonces ahí hay un cambio también cualitativo que hace, digamos, que ese proceso sea distintivo o único o característico de esa inversión. Las multilatinas también son importantes, pero ha sido hasta ahora, y esto hay que reconocerlo, un proceso concentrado fundamentalmente en 3 países: México, Brasil y Chile. Con algunos jugadores como Colombia y Perú que incipientemente empiezan a tener empresas que empiezan a diversificar su riesgo geográfico dentro de la región buscando ampliar mercado. Pero el proceso de las multilatinas, que ha sido importante, es fundamentalmente concentrado en esos tres países. Lo que la hace distintiva e interesante, a mi manera de ver, son 2 elementos. La primera es que es una inversión mucho más diversificada que el resto. Es decir, es una inversión que está entrando en manufactura, está entrando en servicios, está entrando en recursos naturales, se está entrando en una variedad de sectores que no necesariamente otras inversiones de otro origen estaban entrando. Y eso es nuevo. Y lo segundo es que empieza a haber una dinámica de medianas empresas que suplen a esas grandes empresas, a esas grandes Odebrecht o a las grandes empresas como Isagen, etcétera, que empiezan a seguir a esas empresas e invertir siguiendo patrones de internacionalización similares. Todo eso está detrás de ¿qué? De un fenómeno que yo todavía creo que no lo hemos logrado capturar en términos de su importancia. Y es este cambio o esta transformación social que viene ocurriendo en la región. Todos decimos en América Latina, con razón, que la desigualdad, somos la región más desigual del mundo, ciertamente. Hemos logrado mejorar ese índice de forma muy pequeña. También es cierto que hemos logrado sacar a mucha gente de la pobreza en la última década y que ese esfuerzo ha sido la combinación de altos niveles de crecimiento con programas sociales mucho más distributivos. Pero también es cierto que ha surgido una nueva clase social y que esas clases sociales van a
ser muy importante, no solamente en términos de las oportunidades para las empresas, sino del tipo de servicio que van a estar demandando en el futuro. En América Latina, el surgimiento de las clases medias no es tan pronunciada como en Europa del Este. Es decir, la zona del mundo que ha tenido mayor crecimiento de sus clases medias ha sido Europa del Este. Pero es claramente significativo. O sea, es claramente significativo. ¿Y dónde crece? O sea, ¿dónde está creciendo esa clase media? Esa clase media está creciendo fundamentalmente en dos grupos. De 2 a 4 dólares, que es una clase media baja, prácticamente pobre a mi manera de ver todavía, y una clase media que va de 10 a 20, que es una clase media frágil, vulnerable, pero que cada vez más sofisticada. Lo que es más interesante en América Latina de esas clases medias es lo aspiracional que es, y eso sí es único. Eso es único. Es decir, todos en América Latina la población, para definirte por clase media, es más un tema aspiracional o de percepción subjetiva que de ingreso. Es decir, a nivel de ingreso la clase media es mucho menor que a nivel subjetivo, es mucho mayor. Y ese sí es un fenómeno propiamente latinoamericano. Es decir, no lo ves en Europa del Este, no lo ves en Asia, no lo ves en África, no lo ves en el Medio Oriente, y eso crea, creo yo, un efecto también, digamos, de expansión, de consumo, de aspiraciones, que hace que la región también se haya vuelto extremadamente interesante. Culmino. ¿Qué estamos viendo? En términos generales, estamos viendo que los países que apostaron por una mayor apertura están teniendo éxito atrayendo inversión. Y efectivamente, los países más abiertos son los que están logrando este proceso. Segundo, y esto es interesante, pero al mismo tiempo es un gran reto. La captación, la atracción de inversión extranjera en América Latina está obedeciendo más a una dinámica de crecimiento de sus mercados domésticos que de la capacidad de convertirse en plataformas de acceso a otros mercados. Y ese es un verdadero reto. Es decir, no estoy diciendo que esta dinámica sea negativa. Es muy interesante, es el principio. Pero si realmente queremos crecer de forma sostenible, el proceso de diversificación exportadora tiene que estar atada a mejoras competitivas que a su vez hagan que la región atraiga inversión para este tipo de empresas que están buscando acceso a otros mercados. Y eso pasa también a su vez por un proceso de reforma y de cambio en el proceso de integración intrarregional y la creación de cadenas globales y regionales de valor en América Latina que hoy en día no existen. Es decir, la agenda comercial de integración realmente tiene un rezago demasiado importante con respecto a la dinámica de inversión que estamos viendo en América Latina. También es importante el tema sectorial, es decir, el crecimiento que estamos viendo en el sector servicio, en el sector de recursos naturales, en el sector agroindustrial, está llevando atracción de inversiones en cada uno de esos sectores con dinámicas hacia adentro muy interesantes y novedosas para América Latina. Curiosamente, hoy la región, con excepciones, pero es algo nuevo también, somos democráticos. O sea, la región es democrática. Es decir, no ha habido un momento en la región en la que haya habido tantas democracias operando en América Latina. Podemos entrar a debatir el tema de la calidad de esas instituciones, pero la dinámica de inversión hoy en día viene dado más por la calidad de esas instituciones, es decir, por el funcionamiento de esos aspectos regulatorios, que por estos temas macroinstitucionales que tanto nos preocupaban hace más de una década. Finalmente, y concluyo con esto,
hemos tratado de ver, y aquí vuelvo con el tema de las instituciones domésticas e internacionales, las estrategias de integración, hemos tratado de resolver nuestros problemas domésticos e institucionales, la debilidad del Estado de Derecho, del cumplimiento de los contratos, todo eso, a través de estos famosos tratados de protección y promoción de inversiones. Y ha habido una gran expansión, salvo el caso de Brasil, ha habido una gran expansión de este tipo de tratados, ¿no? Ahora, curiosamente, estos tratados por sí solos no son suficientes, ni tampoco lo son los acuerdos comerciales. Es decir, muchas veces también estamos firmando acuerdos de libre comercio bajo la idea que eso nos va a ayudar en términos de inversión. Y lo que nosotros encontramos en este estudio es algo muy interesante, que esos acuerdos por sí solos no son suficientes. Es decir, lo que hace que un país sea diferente es esos acuerdos interactuando con instituciones cuya calidad regulatoria sea alta. Entonces, es la interacción entre esa calidad regulatoria y esos acuerdos lo que va a generar una dinámica de inversión distinta. Y en esto a mí me parece, por ejemplo, lo que está pasando hoy en México muy interesante. Desde el punto de vista de la calidad regulatoria en México, hace 10, 15 años en materia de inversión, era muy restrictivo, con instituciones regulatorias poco autónomas, y hoy en día el debate está pasando a cómo logramos abrirnos comercialmente, que lo han logrado, pero al mismo tiempo cómo fortaleces esa calidad regulatoria, sobre todo en materia de competencia, a la par que empiezas a abrir nuevos sectores. Eso por sí debería generar una dinámica en materia de inversión en México que es radicalmente distinta e importante a la que hemos visto durante los últimos 15, 20 años, que también fue importante, pero que creo que en los próximos 10 años es cualitativamente distinta y va a ser cualitativamente diferente. Otros países creo que tienen que avanzar también en estas agendas regulatorias, tienen que avanzar en este proceso de atracción de inversiones para la exportación, para instalar centros de innovación y desarrollo. El tema de innovación y desarrollo, hoy por primera vez América Latina puede empezar a trabajarlo. Hace 20 años, 15 años, con un ambiente macro tan débil, con dificultades regulatorias e institucionales tan difíciles, es muy difícil pensar que ese tema iba a estar sobre el centro del tapete. Y hoy en día creo que es uno de los principales temas y es un tema que va a requerir de muchísimas políticas públicas para poder realmente jalonar ese tipo de inversión. Lo dejo allí. Les quiero dar las gracias otra vez a la Casa de América por la invitación y por tener la oportunidad de compartir un poco lo que es nuestra visión sobre lo que son estas tendencias en materia de inversión en América Latina, que creo que, como dije, son cualitativamente diferentes y que va a hacer que la región entre en un proceso de debate y de políticas públicas y de emprendimientos empresariales muy distintos a los que veníamos viendo hasta ahora en el pasado. Muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, un placer estar acá con ustedes y poder hacer algunos comentarios sobre un tema más general para mí, que es el tema de la competitividad, porque tenemos claro que la inversión extranjera directa en la región ha tenido sus buenos momentos y sus malos momentos. Cuando hablamos de las venas abiertas de América Latina, solíamos hablar de la inversión extranjera directa como el demonio, eran aquellos que venían a quitarnos los recursos naturales y no nos dejaban nada a cambio. Por lo que Michael nos ha contado, hoy en día estamos buscando otra inversión extranjera directa. Estamos buscando una inversión extranjera directa que nos gusta llamar de calidad, que es aquella inversión extranjera directa que nos trae cosas, que nos deja cosas. Y esas cosas que son capital humano, obviamente capital, y además tecnología. Y esas tendencias que estamos viendo ahora nos parecen fabulosas, porque precisamente ese es el tipo de inversión extranjera. No nos importa que sigan viniendo a recursos naturales siempre y cuando vengan con estas condiciones, ¿no? Y para mejorar la situación de la región. Otro tema importante de la inversión extranjera directa, el cual no voy a mencionar, pero vale la pena decirlo, es que nos viene muy bien en términos macroeconómicos, porque la mayoría de las crisis que se dieron en la región en el pasado tenían que ver con flujos golondrinas de capital que iban y venían solamente para apostar
por ganarse alguna plata en nuestros mercados de valores. Y hoy en día esta inversión extranjera directa, que es mucho más estable, que se convierte en stock de capital, que como dijo Michael, se está reinvirtiendo, además nos ayuda a tener una mayor estabilidad macroeconómica porque nos ayuda a financiar nuestras cuentas corrientes y nos da mucha más estabilidad. Por esas razones, la inversión extranjera directa tiene unas características muy importantes para nuestra región si la sabemos captar de la manera correcta. Y yo lo que quiero hablarles muy brevemente es ¿por qué invertir en América Latina? Ustedes lo saben, pero lo voy a repetir en algunas pocas frases. Y adicionalmente, ¿por qué o qué factores? Michael nos comentaba que uno de los problemas del estudio, no de los problemas, sino de los hallazgos del estudio, es que pareciera que no hay tanta relación entre inversión extranjera directa y competitividad. Y a nosotros nos parece que, o el sentido común nos dice que si nuestra competitividad es mejor y tenemos algunos factores de ventajas, podemos competir en mejor condiciones, por ejemplo, con otros mercados que atraen inversión extranjera directa. Y yo quiero comentar 3 factores que a nosotros nos parecen muy importantes. Uno es la infraestructura, de la cual tengo que hablar. Ya Guillermo me robó algunos headlines de infraestructura, pero quiero mencionar algunas cosas importantes porque la infraestructura es crucial para que estas empresas puedan hacer negocios y atender las necesidades de América Latina. Quiero hablar de educación, porque si uno quiere aprovechar las ventajas de la inversión extranjera directa a través de la formación de capital humano, es muy difícil si la base educativa es muy mala. Y finalmente quiero hablar de innovación, ya Michael habló bastante sobre esto, pero simplemente hacer algunas consideraciones de cómo nos parece a nosotros que los gobiernos latinoamericanos tienen que enfocar su visión de la innovación desde el punto de vista de un ecosistema empresarial. Bueno, ¿por qué somos atractivos? Bueno, obviamente somos atractivos porque tenemos, como siempre dice el secretario general iberoamericano, muchas cosas buenas en recursos naturales. Siempre 40% de la diversidad, 33% del agua del mundo, y tenemos una serie de condiciones naturales que hacen a nuestra región muy atractiva en ciertos sectores y, como Michael comentó, en otros también probablemente vinculados a esto. Segundo, aprendimos algo. Y siempre comentamos que después de tantos años de crisis, algunas cosas le quedaron a América Latina, y hoy en día eso explica un poco por qué la mayoría de los países tienen buenas estabilidad macroeconómica, buenas condiciones económicas. Está este proceso de consolidación de la clase media, que si bien es incipiente y es vulnerable todavía, porque hay un gran segmento de esta clase media que está en esta frontera entre pobreza y realmente clase media, pero creo que se va a convertir, como Michael mencionó, en una dinámica muy interesante para las empresas, obviamente de la región, y las empresas de fuera. Y América Latina, además, está teniendo finalmente su papel en el mundo. No sé si hace algunos días salió un artículo interesante, no me recuerdo si fue Infolatam o América Economía, que hablaba los mandos latinoamericanos y que comentaba un poco este tema de dónde los latinoamericanos están llegando, obviamente empezando por el Papa hasta el director de la OMC y otros grandes cargos, el director de la OSDE es mexicano, etc. Hay también una ganancia de participación en estas decisiones internacionales. Sin embargo, la región tiene obviamente los grandes desafíos que son muy importantes. Uno de ellos es mantener esta estabilidad macroeconómica que ha costado sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Después de tantos años de crisis, de poder obtener. Tratar de crear este crecimiento que no sea, por ejemplo, durante esta década ahora estuvimos creciendo el 6%, vino la crisis, ahora crecemos al 3% y hemos visto mucha volatilidad en este crecimiento. América Latina necesita crecer al 6-7% anualmente para poder cerrar la brecha con los países de la OCDE. Y esto es lo que nosotros queremos lograr. Queremos lograr poder tener este crecimiento sostenido y de calidad. Hay que seguir trabajando en la pobreza y en la desigualdad. Si bien ha habido cambios importantes positivos, esto sigue siendo arriba de la agenda, sobre todo el tema de la desigualdad, donde hay que seguir trabajando.
y esta inserción internacional inteligente que hemos visto que ha sido muy pragmática, pero donde cada país está velando por sus intereses, pero están pasando también cosas interesantes en, digamos, el tema de la Alianza del Pacífico, el tema del mercado centroamericano, etcétera, que nos dan esperanza de que eventualmente podamos tener más ganancias en temas de integración. El fortalecimiento institucional y la transformación productiva, que es el tema que nos parece a nosotros muy importante. Y dentro de transformación productiva lo que queremos nosotros decir, y que Michael de alguna forma lo dijo, es que nos queremos diversificar y queremos agregarle valor a lo que ya hacemos bien. Pero para esto es fundamental poder invertir en infraestructura, tener mejor educación para tener mejores recursos humanos, obviamente el tema de innovación, para finalmente poder tratar de crear cadenas de valor regionales, que en este momento son bastante incipientes y limitadas, y eventualmente hacer un poco lo que hace China con sus socios asiáticos, que es tener estas cadenas de valor regionales que eventualmente se convierten en cadenas de valor mundial. Es complicado hacer esto en América Latina porque allá, con contadas excepciones, no hay recursos naturales, nosotros sí los tenemos, entonces las prioridades a veces no están en esa dirección, pero pensamos que hay ejemplos muy interesantes como la industria automotriz, la industria aeronáutica y otros ejemplos en la región donde se podría mover en esa dirección y atraer inversión extranjera de calidad y fortalecer el marco regulatorio. Michael nos mostró un poco lo que estaba pasando en temas de competitividad. En este gráfico yo lo que quiero mostrar es que hay dos formas de moverse en el espacio de la competitividad. Uno es mejorando la competitividad en sí, que es tener mejores instituciones, mejor capital humano, etcétera, y el otro es mejorar el ambiente de negocios. Eso lo mide por un lado el World Economic Forum y por el otro lado lo mide el Doing Business. Y yo creo que esto es interesante porque si uno ve en varios años lo que le ha pasado a algunos países de América Latina, hay cosas que aquí nos ayudan a verificar el sentido común. Por ejemplo, un país como Brasil ha estado mejorando enormemente sus posiciones de competitividad, pero no ha mejorado mucho sus posiciones del doing business. Sigue siendo un mercado complicado para operar y uno escucha a empresarios brasileños y de otras partes del mundo más o menos diciendo lo mismo. Tenemos el caso de Chile en el otro extremo, que ya es el país más competitivo de América Latina y uno de los más competitivos del mundo, donde la mejora es en el ambiente de negocios. Pero hay unos casos latinoamericanos interesantes, la mayoría de ellos, por ejemplo, como Perú, Colombia, México en menor medida y Panamá, que han estado moviéndose en la dirección diagonal, que nos parece un fenómeno interesante. Es decir, no solamente están mejorando su competitividad, sino que además están mejorando sus ambientes de negocio. Ahora déjenme pasar un poco a por qué la infraestructura, la educación y la innovación son factores en los cuales tenemos que poner mucho énfasis y por qué nos ayudará en este proceso de tener esta inversión extranjera directa de calidad. Hay una relación muy clara, no estoy diciendo que de causalidad, pero al menos hay una correlación bien interesante entre la competitividad y el capital físico, es decir, a mayor inversión en infraestructura, en teoría, está asociado a mayor competitividad. Pero al mismo tiempo, cuando tienes mejor calidad de capital humano, mayor capital humano, también esto explica, o al menos se correlaciona con temas de competitividad. Y uno de los problemas fundamentales en términos del capital físico es que es muy difícil lograr una integración regional o comerciar entre nosotros mismos si no estamos conectados físicamente. Y eso es un gran problema, sobre todo en el caso de América Latina, que tiene una geografía muy complicada. Si uno mira el mapa del mundo y ve el comercio intrarregional de diferentes regiones, obviamente el campeón es la Unión Europea, que eso siempre fue una bendición, últimamente no se ha convertido en una medio maldición porque todos están en crisis, pero siguen teniendo un enorme componente de comercio entre ellos mismos, y lo mismo en Asia. En América Latina sigue siendo muy bajo y siempre tenemos las anécdotas que es más fácil mandar un contenedor desde Colombia a Miami que probablemente mandarlo de Colombia a Sao Paulo, o los transportes por carretera son bastante complicados. Es decir, la conectividad para nosotros es importante. Y esta conectividad, imagínense una empresa extranjera que viene a América Latina a aprovecharse de la clase media y necesita distribuir productos, y no lo es tan fácil hacerlo porque no estamos muy bien conectados. Y si uno analiza un poco los indicadores
de calidad de infraestructura que produce el World Economic Forum, también vemos que tenemos un rezago importante con respecto a otras partes del mundo. Y aquí quiero enfatizar algo, no es solamente infraestructura física, también es el tema de logística. Y esos son dos temas en los cuales la agenda de políticas públicas tiene que ser muy activa. Si uno ve un poco la situación general de la infraestructura en América Latina, la realidad es que en términos de electricidad y telecomunicaciones estamos muy bien, en parte gracias a Telefónica, que ha hecho inversiones muy importantes en la región y está presente, y en parte en todo el tema de las hidros, que fueron fundamentales para que estos sectores no tengan tantos problemas. Si uno va a lo que nos interesa, que es mover carga por puertos y aeropuertos, ahí sí tenemos problemas. Y uno ve que hay un importante esfuerzo de modernización de puertos y aeropuertos en nuestra región, pero que todavía no estamos a nivel de poder manejar los flujos que deberíamos estar manejando. Ahorita están remodelando El Dorado y están trabajando en otros aeropuertos, pero esto sigue siendo un enorme cuello de botella. Pero el área probablemente más complicada, donde tenemos que poner mucho énfasis, es el área de transporte terrestre, es el área de ferrocarriles, que son prácticamente inexistentes en nuestra región, no solamente de pasajeros, que bueno, eso podríamos sustituirlos como hicieron parcialmente en Estados Unidos con el transporte terrestre, pero para carga importantísimo, pero adicionalmente tenemos también graves problemas de estar llenos de agua y no poder llevarla a las poblaciones que más lo necesitan. Y eso es también un cuello de botella muy importante dentro del punto de vista de la infraestructura. ¿Cuál es el factor crítico en infraestructura? Es cómo la vamos a pagar, cómo la vamos a financiar. Porque América Latina, hoy en día, que está en su mejor momento, logra invertir 3% del Producto Interno Bruto en infraestructura. Pero para cerrar la brecha, tiene que invertir entre 6 y 7% todos los años, no solamente para tratar de cerrar lo que no ha podido cubrir, sino además para poder mantenerse con el ritmo de crecimiento que lleva ahora. Y eso es lo que Guillermo mencionaba, que estamos hablando de entre 200.000 y 250.000 millones de dólares, sin incluir los gastos de mantenimiento que tendrían que ir en los presupuestos nacionales de los gobiernos y significan una cosa importante. Conclusión, no lo pueden hacer solo los gobiernos, se necesita la participación del sector privado. Y en este momento estamos viendo un movimiento muy interesante de programas de concesiones viales, por ejemplo en Ecuador, en Colombia, ya en otros países están bastante desarrollados como en Chile, pero es indudable que el gobierno solo no lo va a poder hacer. Así que parte de la agenda tiene que pasar por explorar todo el tema de la participación pública-privada y trabajar de manera conjunta. Y eso yo creo que por lo menos para las empresas españolas son buenas noticias porque se necesita trabajar acá. El otro tema importante es el tema de la educación. Y este gráfico que está acá lo que muestra, algo que ustedes saben, es que el único test estandarizado a nivel mundial es el PISA, ¿no?, que lo toman todos los países de la OCDE, y los pocos países que lo toman de América Latina, incluyendo, como dijo Michael, el mejor país que tenemos en términos de crecimiento, instituciones, que es Chile, está a la cola de la distribución conjuntamente con otros países. Hay muchos más indicadores en el tema de educación, y hay muchos más indicadores que nos muestran que es enorme la tarea que tienen que hacer nuestros gobiernos para poder mejorar la calidad. Y la historia de América Latina es una historia de que logramos cobertura. Hoy en día tenemos 100% de cobertura en educación primaria, pero nos falta calidad. Y no tengo tiempo, y ya voy a ir terminando, pero esto es una lista de las cosas por las cuales tiene que pasar la agenda de reforma educativa en nuestra región. Y yo creo que el tema más importante es el primero, porque nosotros no somos una región desigual o la más desigual del mundo en abstracto. Somos una región desigual en ciertos temas. Y un tema donde la desigualdad es enorme es en la educación. Y uno lo ve en temas de género, en temas de urbano-rural, y lo ve en temas de privado y público. Y ahí, si no hay un gran esfuerzo para mejorar estos temas de educación, va a ser muy difícil. Obviamente, la infancia, la primera infancia es fundamental. En el tema del bachillerato que llamamos nosotros, el tema de la inserción laboral o la educación para el trabajo se hace fundamental. El tema de el personal docente
Eso es una queja de todos los países, que los maestros que son los más importantes son los peores pagados y tratados del mundo. Eso no solo pasa en América Latina, pero les aseguro que en América Latina es mucho peor que en otras partes que ustedes conocen. Hay que poner sobre todo enorme énfasis, y yo creo que esto está vinculado con los temas de la deserción escolar a nivel de bachillerato, todo el tema de la educación para el trabajo y la formación técnica. Y aquí les cuento que América Latina tiene una gran oportunidad porque se encuentra en el tope del bono demográfico. Hoy en día la mayor parte de nuestra población está en edad de trabajar y de ser productiva. Es una enorme oportunidad, pero si no está la educación, si no está la formación para que estas personas se puedan incorporar a los procesos de transformación productiva, va a ser muy difícil hacerlo. Y finalmente está todo el tema de la innovación, donde ya Michael dijo algunas cosas, pero aquí simplemente les quiero mostrar que efectivamente la inversión en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB en América Latina básicamente, no voy a decir que es inexistente, pero es muy baja. Y es totalmente o principalmente pública, y aquí es donde, por ejemplo, la inversión extranjera directa puede tener un papel muy importante. Y aquí la agenda de competitividad de los gobiernos tiene que ser una agenda que piense en el sector privado como en un ecosistema donde está el tema de las ideas, donde está el tema de la comercialización y la distribución y donde está el tema del financiamiento. El problema de nosotros es que esto es una cadena de valor donde hay varios pedazos que no existen. Entonces, por ejemplo, uno ya lo mencioné, que es el tema de la educación, en algunos casos el tema del financiamiento, a pesar de que el capital semilla está comenzando a fluir en América Latina, todavía hay grandes problemas para poder ayudar a nuestros emprendedores. El último reporte de CAF sobre emprendimiento muestra que el emprendimiento en América Latina es de supervivencia más que de creatividad, y esos son temas que deben ser atacados en esta agenda. Déjenme simplemente concluir diciéndoles que efectivamente la región tiene y seguirá teniendo un enorme potencial para poder seguir en estas tendencias positivas de atracción de inversión extranjera directa. La transformación productiva debe estar en la agenda de los gobiernos. Pensamos que los tres temas, hay más, pero nos parecen fundamentales, son infraestructura, educación e innovación. Y finalmente, el objetivo final es poder capturar esta inversión extranjera directa no en abstracto, sino que sea útil para nuestra población, que cree empleo, que traiga tecnología, que forme gente y que ayude a lograr alcanzar estas tasas de crecimiento que aspiramos todos. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, dabais las gracias antes porque estuviéramos aquí Telefónica, pero la verdad es que es al revés. O sea, que la Casa de América nos dé una plataforma para hablar y que la CAF nos invite a hablar en la presentación de un informe tan interesante y que tanto nos interesa, porque habla de inversión, pues es la verdad que es muy de agradecer. Así que gracias por invitarnos. Entonces lo que voy a hacer es básicamente hablar del sector de telecomunicaciones como un ejemplo que va a ilustrar algunas de las tendencias que habéis mencionado. No me resisto, voy a hablar del sector, no voy a hablar de Telefónica porque tendemos a hablar de Telefónica demasiado, pero no me resisto a hacer una breve referencia a la historia de cómo Telefónica, de la inversión de Telefónica en Latinoamérica. O sea, realmente es como decís, cuando Telefónica entra a final de los años 80, a principios de los 90, efectivamente es una inversión financiera. Entramos con participaciones de empresas, pero no tenemos el control. No sabemos nada sobre América Latina y solo estamos allí con una participación financiera. Pero hay una cosa importante, es una participación financiera, pero tiene una vocación de largo plazo. En ningún momento es una inversión especulativa, no, en ningún momento contemplamos la idea de irnos, nos quedamos. Y de hecho, en un momento, en el año 2000, es cuando ya se decide que se sale del sector y entonces Telefónica toma participaciones de control en las empresas donde está. Y entonces ahí es, como decíais antes, donde ya lo que de alguna forma justifica esa inversión es el mercado interno. O sea, ya llega un punto en que tenemos sinergias regionales, tenemos mercados con una clase media que está creciendo, mercados que están creciendo muy fuertemente, mucho más que mercados desarrollados. No todo el camino fue fácil, de hecho vivimos momentos muy complicados. Yo entré en Telefónica en la época de la crisis de Argentina y estaba en el control de gestión de Argentina además. Entonces fueron momentos muy complicados en los que muchas empresas se fueron, BellSouth se fue, Telefónica compró los activos de BellSouth, pero Telefónica tenía esa vocación de largo plazo y se quedó. Yo diría que ahora estamos pasando a una tercera fase en que estamos allí por el volumen y la capacidad de crecimiento del mercado de América Latina, pero también porque estamos viendo que es una sociedad extremadamente activa en lo que a nosotros nos interesa, en el mercado digital.
Estamos viendo de alguna forma que podemos crecer en sectores adyacentes, en nuevos servicios, más allá de la conectividad, que realmente Latinoamérica, ahora volveré un poco sobre esto, pero está mostrando una capacidad y un liderazgo, aunque a veces es más percepciones que datos cuantitativos, sí que hay una percepción de que la región es extremadamente activa en el entorno digital. Entonces, bueno, dejemos de hablar de Telefónica y voy a hablar ahora ya del sector en general, ¿no? Entonces yo diría, y voy a empezar un poco hablando del pasado para luego muy brevemente también hablar de los retos a los que nos enfrentamos o sea, no en el futuro, sino hoy en día. A pasado. Hablábamos antes del resto de infraestructuras. Llevamos tiempo en Telefónica que queríamos buscar un indicador que mostrara. Nosotros creemos que las infraestructuras de telecomunicaciones han avanzado enormemente, pero queríamos poder comparar con otros sectores, con otros sectores también intensivos en inversión de capital en infraestructura. Entonces, por fin, el World Economic Forum ha sacado un ranking de países según su desarrollo de infraestructuras. Compara aeropuertos, puertos, red ferroviaria, carreteras, móviles y industria fija también. Entonces aquí, bueno, hay divergencias en la región, pero por ejemplo, tomemos Brasil. Brasil en este ranking de países está en torno siempre en todo el tema de puertos, aeropuertos, infraestructura, carreteras y trenes, está en torno al ranking al número 100, 120, por ahí. En el sector móvil, por ejemplo, el sector fijo está en torno al 40, al 50 en el ranking. Con lo cual, esto demuestra que las infraestructuras de telecomunicaciones han avanzado mucho más que otras infraestructuras que también son intensivas en capital. Pero tratemos de cuantificar este éxito. Hay un estudio que ha salido recientemente de Convergencia Latina y de ACIET, que es la patronal de operadores de telecomunicaciones de la región, públicos y privados, que cuantifica la inversión que se ha realizado históricamente en telecomunicaciones. Desde el año 2004 a 2011 se han invertido 152.000 millones de dólares. Esto así dicho, bueno, parece una cifra muy grande, no sabemos, no podemos ver si es mucho o poco, pero sí que me parece relevante mencionar que anualmente crece de media un 15% la inversión, lo cual demuestra que es un crecimiento bastante relevante de año a año. No solo esto, el año 2013, por ejemplo, está previsto, bueno, según hay una estimación de inversión total de todos los operadores de más de casi 35.000 millones de dólares, lo cual demuestra que es un sector muy intensivo, se está invirtiendo muchísimo. Se está invirtiendo mucho y, de hecho, está invirtiendo mucho más que antes también. Yo recuerdo cuando entré, la inversión sobre ingresos rondaba el 12, el 13%, el 14%, ahora estamos en torno al 16% sobre ingresos, lo cual demuestra que la inversión es más intensiva. ¿Y esto en qué se ha traducido? Pues bueno, se ha traducido en un crecimiento espectacular de la penetración de servicios de telecomunicaciones. En especial, yo creo que el móvil es el paradigma de algo que ha funcionado bien. O sea, el móvil, pongamos, bueno, en el 2000, tengo aquí los datos de 2005, estaba la penetración en un 45%. Hoy está ya en el 119%. Hay más móviles que personas, ¿no? Entonces, ¿cuál es quizá como la receta, el éxito del móvil, creemos nosotros? Primero, es un mercado que nace en competencia. La competencia, evidentemente, hace que los sectores crezcan más rápidamente. Pero no solo eso, sino que el sector móvil es un sector que nace con una regulación mínima en mayorista, que tiene que haberla, y una regulación casi inexistente en minorista. ¿Esto qué hace? Nos invita a innovar en productos y servicios. Por ejemplo, en su día el prepago pues fue una innovación en un servicio que realmente permitió a mucha parte de la población que estaba excluida acceder a los servicios, ¿no? ¿Qué creemos? La próxima ola de crecimiento, ¿de dónde va a venir? De la banda ancha móvil, evidentemente. La banda ancha móvil, estamos viendo ya, tengo aquí unas curvas, no he traído para proyectarlo y está todo pintarrajeado además, pero las curvas de crecimiento de la banda ancha móvil son espectaculares, o sea, realmente está empezando a despegar de nuevo. Va a ser la nueva ola de crecimiento, al igual que lo fue el móvil para la voz en su día, banda ancha móvil para los servicios de conectividad. Esa es la próxima ola de crecimiento. La capacidad, ¿qué ha pasado? La capacidad de innovar la tecnología ha permitido que el sector privado, que antes tenía unas fronteras de mercado definidas, haya como empujado esas fronteras hacia afuera y puede llegar a muchos más sitios de forma rentable, donde antes no podíamos llegar. Eso es lo que hace la innovación y la tecnología, que el privado llegue a más sitios. Evidentemente, siempre va a haber algunos sitios donde un sector privado no va a poder llegar rentablemente. Y entonces ahí es donde hablábamos, las alianzas público-privadas son vitales y hay esquemas en Latinoamérica que está funcionando. Siempre mencionamos Vive Digital en Colombia, por ejemplo, está siendo muy exitosa. Realmente sacan lo mejor del sector privado para llegar a zonas que no llegarían de otra forma, ¿no?
Entonces, bueno, decía, de hecho siempre mencionamos una frase de Juan Manuel Santos que decía que el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. Pues bueno, eso sería un buen leitmotiv para una empresa privada como nosotros. Pero esto es todo hablando del pasado, pero ahora pensemos qué va a pasar en el futuro, ¿no? Entonces, en el futuro, bueno, yo creo que todos somos conscientes, estamos viendo una revolución digital. Pero esa revolución digital, ¿qué supone? Está suponiendo un incremento espectacular de las necesidades de conectividad. Y esta conectividad va por las redes, esas redes suponen inversión. Entonces, cuantificando así un poco grosso modo, esto es a nivel mundial. Ahora mismo un 90% de la población tiene un móvil, pero este 90% que tiene un móvil, un 24% son los que tienen smartphones, que son los teléfonos que consumen datos, que son los que realmente utilizamos para acceder a Internet. Con lo cual, ese 24% va a ir creciendo, muy rápidamente. Está creciendo, de hecho, crece un 40% al año. Pensemos esto no es en países desarrollados, al día de hoy todavía los países más desarrollados son los que tienen un 70% de los smartphones, que llamamos, no sé cómo se dice, teléfonos más sofisticados, ¿no? Bueno, esta tendencia este año ya en 2014 se invierte y en 2016 ya tendremos un 60% de los smartphones estarán en países, en mercados en desarrollo, pues estarán en América Latina. Con lo cual, pensemos en las necesidades de conectividad que requieren estos smartphones. Pero más allá de eso, hay unas estadísticas bastante curiosas de cómo se utilizan los smartphones. Y hoy en día, un 90% de las personas que tienen smartphones lo tienen 24 horas del día a menos de 1 metro de distancia. Es decir, lo utilizan para todo y en todo momento. Quieren estar siempre conectados, desde cualquier dispositivo y en cualquier momento. Entonces, es realmente unas demandas de conectividad enormes. ¿Todo esto en qué está basado? Está basado en Internet. Internet tiene una serie de características de cómo se está desarrollando que hacen que la conectividad vaya a ser aún mayor. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, todos los servicios cloud, los servicios en la nube, requieren unas necesidades de conectividad enormes. Las redes sociales, Latinoamérica es extremadamente activa en redes sociales, por ejemplo. Todos esos intercambios de vídeos, de fotos, eso requiere una conectividad también enorme. El Big Data, la gestión de datos masivos, también eso requiere muchísima conectividad. Todo esto para decir que los tráficos están creciendo de forma exponencial. Tenemos nos contaban el otro día nuestro consejero delegado una estadística. En 2013, un cliente medio utiliza una conectividad de 440 megas. En 2018 prevemos que sea aproximadamente de 3,8 gigas. Es decir, se va a multiplicar por 8 o por 9. Es espectacular. O sea, esto, pensemos lo que significa a nivel de infraestructura y de redes. Hoy nos está ocurriendo, por ejemplo, que Telefónica tiene que estar, bueno, está hablando de Telefónica, no lo puedo evitar, pero tiene que estar desplegando 2 y 3 tecnologías al mismo tiempo. Se despliega ahora mismo 3G, 4G y fibra para llegar a los hogares. Es una necesidad enorme de inversión todo esto, ¿no? Latinoamérica, además, esto está hablando a nivel global, pero Latinoamérica no es ajena a estas tendencias. Latinoamérica, de hecho, eso que decía antes, es extremadamente activa en el entorno digital. Un dato que sacaba Cisco, que es curioso, el incremento que muestra cómo somos activos. El incremento del tráfico IP en América Latina media anual está casi en el 50%. O sea, cada año casi se crece un 50% en Latinoamérica. En el mundo la media es del 30%, es decir, Latinoamérica crece más rápido que el resto del mundo. Y no solo, además estos son datos, pero también hay lo que decía las percepciones. O sea, por ejemplo, veía una estadística también que señalaba que las pymes latinoamericanas son las más proclives del mundo a utilizar servicios en la nube. Que es una cosa que es bastante curiosa, porque es una cosa que, bueno, yo creo que en España somos más reacios las pymes a empezar a dejar sus servidores y ponerlo todo en la nube y no tener nada en su propia empresa. Entonces, esto también es bastante curioso. Luego tenemos todo tipo de estudios. Bueno, Telefónica, además, por ejemplo, ha lanzado algún proyecto como un fondo de capital riesgo que nace en América Latina. Amérigo tiene una incubadora de pequeños proyectos, Guaira, que también nace en América Latina y luego se extiende a Europa. O sea, que tenemos realmente como la percepción, además, de que realmente la región es muy activa y va a crecer y muchísimo. Y esto está más directamente ligado a la competitividad, porque las TIC son, está demostrado académicamente cómo son facilitadores de la conectividad. Entonces, ¿cuál es el reto? Al final, el reto es básicamente asegurar marcos institucionales y regulatorios que fomente la inversión sostenida en infraestructuras.
y además es un mercado que evoluciona a una velocidad de vértigo. Entonces es que realmente yo creo que nadie fue capaz de prever lo que iba a ocurrir y creo que tampoco somos capaces de prever lo que va a ocurrir en el futuro. Hemos hecho un ejercicio curioso en el seno de ACIET, de la Asociación de la Patronal de Operadores, con Convergencia Latina, que se llama Desafío 2020, que trata de alguna forma de cuantificar cuánto habría que invertir para cerrar la brecha digital en América Latina en el 2020. Esto incluso en el seno del sector tiene sus partidarios y detractores, porque evidentemente pues bueno, es un ejercicio teórico que tiene 1000 problemas. Se considera que la tecnología sigue igual, se considera un cierto marco regulatorio institucional que puede cambiar. Entonces es un ejercicio muy teórico, pero que de alguna forma sí que sirve para ver el enorme reto que tenemos delante, ¿no? Entonces decían que aproximadamente anualmente, de media anual hasta 2020, va a haber que invertir 44.000 millones de dólares anuales. Si tenemos en cuenta que Telefónica invierte aproximadamente 5.200, 300 por ahí, supongamos que América Móvil otro tanto, pues son 12.000, y pongamos el doble en el resto de operadores, 24.000, bueno, pues aún así hay que duplicarlo. O sea, es un reto enorme. Entonces, esto es un reto que tenemos que, evidentemente, que afrontar sector público y sector privado de la mano. Tenemos que crear las condiciones para la inversión y tenemos que hacerlo de la mano con el Estado. Y por último, y con esto ya termino, aquí estamos hablando de acceso, estamos hablando de infraestructura únicamente. Pero no nos olvidemos, en el sector de las telecomunicaciones tenemos que hablar de toda la cadena de valor. Pensemos en los dispositivos. Este mismo estudio de Convergencia, por ejemplo, estima que por cada euro, por cada dólar que tengamos que invertir en la red, habrá que invertir 1,6 dólares en la renovación del parque de dispositivos móviles, que son carísimos y que además tienen un régimen de impositivo complicado. Hablando de dispositivos, pero en software también tenemos ahora mismo prácticamente un duopolio entre Android y iOS. También eso genera mayores costes. O sea, que al final tenemos que, para que el sector funcione, no es solo el acceso, es el uso y es toda la cadena de valor que tenemos detrás de él. Y yo creo que ya está. Muchas gracias, Tomás, por invitarme a decir unas pocas palabras, porque la verdad que es difícil agregar algo más a lo que ya han dicho los amigos que me han precedido. Y me parece que yo ante todo quiero felicitarlos a la CAF por la manera fresca de ver este tema. Viejo tema, tú mencionaste 50 años y un poco más. Es el tema que enloqueció a nuestras generaciones jóvenes. Es el tema que realmente nos tenía todos condicionando incluso la forma de ver el mundo y la forma de ver la América Latina. Era la famosa inversión privada extranjera. Alguien mencionó las venas de América, no sé quién fue. Ciertamente yo creo que yo por lo menos recuerdo 3 grandes etapas en esos años. Recuerdo la etapa de la gran sospecha, que fue muy grande, donde la inversión extranjera era una cosa a mirar, al punto que Naciones Unidas crearon el Departamento de Empresas Transnacionales, que era una manera de empezar a controlar ese mundo que es muy poco controlable, pero que de todas maneras formó parte de la gran visión muy crítica de la inversión privada extranjera. Dio lugar, por supuesto, a una segunda fase, que fue la gran regulación. Regulaciones de las inversiones, tratados de acuerdos de inversiones, en fin, de alguna manera entró el tema en la ronda de negociaciones comerciales. Pasamos a una etapa un poco menos, digamos, violentada desde el punto de vista de los principios, para pasar a una fase regulatoria. Pero hoy estamos en la fase, esta tercera fase, que es la fase un poco de la interacción entre lo público y lo privado, entre lo internacional y lo nacional, es decir, mirar el sistema de la inversión extranjera como un potencial muy importante que hay que insertarlo en el conjunto de prioridades que tienen los países hacia adentro, hacia afuera y dentro del país. Entonces ahora estamos entrando en una fase, y ustedes lo han planteado muy bien, porque creo que lo que nos traen es una visión de los distintos sectores por los cuales se mueve el tema cuando lo empezamos a mirar pacíficamente. Se dijeron algunas cosas, pero fue muy rica, yo no voy a repetir, pero hay algunas cosas que a mí particularmente me gustaron en forma especial. Yo creo que es importante, cuando se habló del origen
de las inversiones, que en algún momento fue muy dominada por la presencia del Estado, en cierta manera la generación cepalina a la que yo pertenezco, esa generación de los 50 y 60 pensamos en el Estado. Por eso que uno de nuestros grandes objetivos era crear organismos a la Corfo o a los bancos de desarrollo, porque creíamos un poco que ahí estaba, había una gran desconfianza de toda esta cosa. Veníamos de recordar los años 30, por último. Todos teníamos un poco detrás lo que fue la gran crisis del 30 y la forma como se comportó en aquel momento el mercado internacional. Entonces, ese fue el origen. Pero después apareció la inversión de afuera y después una cosa importantísima que se ha destacado muy poco, y ustedes lo dicen muy bien, es que aparece la empresa desde adentro. Las multilatinas es un fenómeno que cuestiona muchas cosas, incluyendo la propia desconfianza que tenemos respecto a la integración, porque esas empresas multilatinas se generan dentro de América Latina, son empresas que nacen en países que se asocian con otros países de la región, invierten en la región, invierten en Estados Unidos, invierten en Canadá, invierten en China, invierten en Europa, y con esa integración que tenemos hoy, con todos sus defectos, sus imperfecciones, invierten, a pesar de decir que hay una fuerza en el mercado interno, que es lo que tenemos que valorar. Por eso cuando la gente se desencanta de la integración, yo digo, pero mire, hay 500 empresas invirtiendo en todo el mundo y usted me dice que no cree en la integración. Entonces, por eso que yo creo cada vez más en la integración. Luego, en cuanto a otro tema que me pareció muy importante, cómo la atracción no es un tema de tamaño. Bueno, los suizos podrían darnos una buena lección, pero en términos generales es muy interesante, que de alguna forma está vinculado a otras cosas, y ustedes lo mencionaron, está ligado a la cultura institucional, muy importante, el papel, la confianza en las instituciones es muy importante, está vinculado a la conducción macroeconómica desde ya, está vinculado a las clases medias. Yo creo que es muy importante la demanda de las clases medias, aunque esté parcializada según la de abajo y lo de arriba, es un factor muy importante. Cada vez más tenemos que pensar que nosotros estamos ya en 6 trillones de dólares de Producto Interno. Ya América Latina no es irrelevante, es una cosa muy importante. Hasta hace poco éramos tanto como China. Ahora China nos pasa a ese ritmo, muy difícil seguir de atrás, pero es un tema muy importante. En esos determinantes yo creo que tenemos que pensar un poco en estos elementos que van surgiendo de la experiencia. Es el clima lo que de alguna manera va generando la capacidad de atracción y por supuesto es la abundancia que en este clima puedan tener las materias primas desde ya, que es una de las cosas que ha alentado mucho la inversión en los últimos años, especialmente porque de alguna manera la gran demanda de China y la India pues le han puesto otro piso al mundo. Y en ese piso tenemos para ofrecer alimentos, metales y energéticos. En el fondo, entonces de alguna manera ese ha sido un tema que de alguna manera atrae bastante. Se mencionó el caso de China. Yo creo que es muy importante que hablemos del caso de China, porque China, como te decía, es el segundo destino de las exportaciones chinas de inversiones al exterior. El líder que más visitó América Latina en los últimos 10 años no fue ni el presidente de los Estados Unidos, ni el presidente del gobierno español, ni el presidente de ningún gobierno europeo, fue el presidente de China, que vino a jugar su carta, porque se dan cuenta que tienen ahí una inversión importante. Me dicen que además esta semana pasada China, una empresa china compra Nidera, pero Nidera es el gran comprador de cereales en América Latina, de Brasil, de Argentina. Entonces de alguna manera están entrando incluso en esa diversificación a la compra de Nidera, que es con la compra el que durante décadas fue el gran comprador y comercializador de nuestras materias primas. Ahí está China en este momento. Así que ahora, yo creo que en el caso de China, que se mencionó también aquí, hay una cosa que nosotros no hemos... Debería haber una estrategia de América Latina para discutir las relaciones de la inversión con China. No la hay. Nosotros tenemos una estrategia. Hemos tenido a lo largo de los años la estrategia de negociar con Estados Unidos o con la Unión Europea, la Alianza para el Progreso, la creación de los tratados de libre comercio. Hemos tenido estrategias. Con China no tenemos nada todavía. Yo creo que ha llegado el momento de tener una discusión, porque claramente nosotros sentimos que la relación con América Latina no necesariamente es la relación, por ejemplo, que China tiene con África, o que ha tenido con África. Yo creo que, por ejemplo, ahí hay un tema que realmente es muy importante para nosotros, y es cómo entran, y lo mencionaron ustedes, cómo entramos en las cadenas de valor. Porque para nosotros el gran tema de empleo de calidad no está dado vendiendo soja, trigo, petróleo, está dado de poder crear cadenas de valor
Y esas cadenas de valor son las que existen en el Asia. El 40% de la exportación de Japón se hace con cosas que se producen en Taiwán, en Tailandia, y China está haciendo lo mismo. ¿Y nosotros? ¿Cómo nos metemos nosotros en las cadenas de valor? Ese para mí es un tema de la mayor importancia. Nosotros hemos venido insistiendo un poco en Secretaría en este tema, porque creo que las cadenas de valor son realmente lo que nos permitirá industrializarnos, generar acceso a empleos de calidad y entrar en otras ligas del comercio mundial, que es por donde van las cosas. Nosotros ahora, el comercio actual, tal como se está haciendo por China, no estamos entrando en las cadenas de valor. No somos parte de... Yo comprendo que la distancia debe jugar, pero hoy en día hasta eso es una cosa que está siendo solucionado por las distintas maneras de comunicarse. Yo creo que ese tema, yo diría entonces, nos falta una estrategia de la relación de inversión con China, un debate serio sobre ese tema, y en segundo lugar nos falta el poder entrar en las cadenas de valor. Mientras tanto que eso no ocurra, las cadenas de valor hay que generarlas en América Latina, que es lo que de alguna manera están haciendo las empresas multilatinas. Es decir, para nosotros, mi pequeño país, a nosotros nos interesa asociarnos con empresas brasileñas y con empresas argentinas. ¿Dónde vamos a entrar? Está cantado que ahí está el destino muy importante de las inversiones para nosotros. De manera que de alguna manera China y cadenas de valor son dos temas que deberíamos abrir los ojos para ver cómo de alguna manera se genera una situación donde podamos hacer en China lo que hace Taiwán, lo que hace Filipinas, lo que hace Corea, en fin, ese es el destino comercial del mundo, está ahí. Hasta ahora nosotros no hemos entrado en eso, excepto España. España tenemos, ustedes tienen una cantidad de empresas subsidiarias que trabajan en América Latina, bueno, el caso típico, Repsol, es decir, la inversión española genera eso, La inversión china todavía no. No estamos en esa grilla y eso es muy importante que lo tengamos. Por último, yo diría el tema, la calidad de la inversión. Yo creo que hay tres sectores que deben merecer una atención especial. Una, la inversión en los servicios, que está creciendo y va a seguir creciendo. La otra es la inversión en minería. América Latina se está convirtiendo en una región minera. La CEPAL ha hecho muy bien de meter el acento en qué significa eso en la práctica. Mi país se va a convertir en minero, nosotros país de vaquitas vamos a ser exportadores, ahora nos vamos a exportar este hierro, fantástico, pero es toda una estrategia complicada, es decir, entrar en ese negocio implica... Y la inversión financiera, no olviden ustedes que la inversión financiera fue el gran cuello de botella de este siglo, de la gran crisis del 2007-2008, fue un poco la forma como esas inversiones fueron dándose en el mundo. Yo creo que, yo a veces me pregunto si no es demasiado grande el mundo financiero. Hay 4 veces activos financieros en el mundo, más que la producción, 4 veces toda la producción mundial. De repente uno dice, ¿no será que se nos está yendo la mano? Yo no sé. Pero de todas maneras es bueno saber eso, que una de las cosas por las cuales América Latina no cometió errores y sorteó bastante bien el problema de la crisis ha sido que teníamos un sistema bancario que se portó bastante bonito, un poco más aburrido, pero se portó bien y no nos metieron en el lío que metieron a los americanos y a ustedes también y a Europa también. De manera que yo que entonces cuando entramos al sistema sería bueno meter un poco el acento en esa cosa. Bueno, nada más, yo creo que han hecho un trabajo muy lindo, me gustó mucho y los felicito a la CAF una vez más.